Y quiero invitarte a que abras tu corazón, que hoy permitas que la palabra de Dios sea sembrada en tu vida. A lo mejor hoy que escuchas un sermón más, no lo veas, pero es una semilla que un día va a dar un fruto a tu beneficio. Amén, iglesia. Quiero invitarte entonces a abrir tu Biblia ahí en 2 de Samuel, capítulo 23. Ya estamos en los últimos versículos de todo este libro que por años, hermanos, hemos estado estudiando. 2 de Samuel 23, el penúltimo capítulo de este libro. 2 de Samuel 23, 13 al 17. Y vamos a entrar de una vez en materia, a fijar nuestros ojos en la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Ahora escucha bien lo que nuestro Dios hoy nos quiere hablar. Para esto vamos a clavar nuestra mirada en la palabra de Dios y meditar en ella. Vámonos verso a verso, desde el versículo 13 y 14, releyéndolo, dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y David entonces estaba en lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. A lo mejor al mirar este texto digas, bueno, solamente nos brindan datos geográficos. Es como una introducción de la hazaña que está por suceder, ¿verdad? No sé si lo ves así conmigo. Que parecería de David estaba aquí, los filisteos aquí y los valientes allá. Es como solo mostrando una posición geográfica. Pero tú y yo sabemos que la palabra de Dios no tiene desperdicio. Amén, iglesia. Y cada parte de ella de verdad nos instruye. Y creo que por años hemos aprendido que no hay desperdicio en la palabra. Que cada versículo, cuando lo meditas, lo profundizas, Dios te habla. Y obviamente este no es la excepción. Porque dice la palabra de Dios que David se encontraba ¿en dónde, iglesia? ¿En qué cueva? Pero no en cualquier cueva. En la cueva de Adulam. ¿Es la primera vez que se menciona la cueva de Adulam? No. Hubo toda una serie de estudio que tuvimos hace muchos años, literalmente, sobre la cueva de Adulam, porque ya estudiamos 1 de Samuel. Y allá en 1 de Samuel, capítulo 22, 1 al 5, se narra por qué David fue a la cueva de Adulam. Dice la Biblia que Saúl persistía en perseguir a David, no quitaba el dedo del renglón de llegar hasta David para matarlo. Entonces David llegó a una conclusión bastante cobarde y un poquito incrédula, porque dijo, tarde que temprano me va a agarrar Saúl y me va a matar. ¿Qué voy a hacer? Él ya estaba cansado de lo que estaba viviendo. Entonces él buscó una cueva y entró a la cueva de Adulam. Y ahí, iglesia, vivió una larga temporada, pero la palabra de Dios dice que no solamente él, sino todos los enlutados, los endeudados, los afligidos. Fíjate lo que dice su palabra. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 5. Escúchalo con atención. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab,
y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Gracias. Y en esta narrativa encontramos las dos mismas palabras de nuestro texto de estudio: cueva de Adulam y lugar fuerte. No sé si tú ahí lo veas igual que yo, pero nuestro texto de estudio dice que David estaba en la cueva de Adulam, pero luego avanzado el texto dice lugar fuerte. Y lo asocia, es lo mismo. Y de la misma manera, en 1 de Samuel dice lo mismo, cueva de Adulam, y más adelante lugar fuerte. Pero notemos algo, iglesia. En primer lugar, tenemos que ver que David regresa a un lugar de donde Dios lo había sacado. Y es algo que nosotros vamos a pasar en algunas ocasiones. Vamos a regresar al mismo lugar de donde Dios nos sacó en algún momento. Y fíjate, David, iglesia, llegó ahí por persecución y se empezó a sentir muy cómodo en Adulam, en la cueva de Adulam. Dijo: aquí voy a estar refugiado, y pensó, en su mente pensó que ese lugar fuerte le iba a proporcionar lo que Dios le había dado hasta ese día. Cuidado, porque si Saúl no tocó un cabello de David, fue porque le faltó ejército, iglesia. Le faltó autoridad, era el rey. Le faltó fuerza, no le faltó nada. Él tenía todo para destruir a David, pero no lo lograba porque Dios lo protegía. E incluso David en muchas ocasiones lo dijo, que si no había perecido es por la mano de Dios. Y lo tenía muy claro, pero a veces se le olvidaba a David, y a veces nos pasa a nosotros, que olvidamos que todo lo que nos sucede y todo lo que no nos sucede viene por la mano del Señor. Y que no es lo que cuidemos, dice la palabra de Dios: si Jehová no cuida la casa, en vano los que la vigilan. Entonces eso es cierto, iglesia. Si Dios va a permitir un asalto en tu vida, ¿tú crees que aunque tú tengas cámaras, circuito cerrado, alambrado, guaruras, tú crees que no te van a robar, iglesia? Eso sería iluso de nuestra parte. Nosotros buscamos ciertas seguridades efímeras. Y Dios lo que quiere es mostrarnos cómo confiar en Él siempre va a traernos bendición. Y David en este momento lo vemos flaquear, lo vemos regresar al lugar de donde Dios lo sacó. ¿Lo entiendes así conmigo? Otra vez está en Adulam, iglesia. O sea, ya pasó todo un libro y al final de otro vemos a David en el mismo lugar donde estaba, Adulam, que también lo muestran como un lugar fuerte. Ahora escuche, iglesia, la palabra de Dios siempre nos busca sacar de ese lugar que nos da una falsa seguridad. Fíjate nada más, dice que hasta que se acercó, ¿quién, iglesia? Gad, un profeta. Ahí versículo 5, pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared, perdón. Ahora escucha bien, iglesia. ¿Quién se lo dijo? Gad. ¿Quién era Gad? Un profeta. ¿Qué representan los profetas cada que nosotros lo leemos? La palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo vas a salir del lugar donde tú estás refugiado, en donde tú estás pasando tu tiempo difícil? Cuando escuches la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos apapacha en el lugar de nuestra depresión. Nos dice: ay, pobrecito, y nos acaricia, y ahí en la cama, tumbados en posición fetal, ¿verdad? No, iglesia, la palabra de Dios nos saca. Y la Biblia lo dice en muchas ocasiones. Si tú te acordarás, no fue David el único que estuvo en una cueva. ¿Alguien se acuerda de otro? Elías. Elías también tuvo mucho miedo de que Jezabel lo encontrara y lo matara, y se fue a refugiar en una cueva. Y ahí incluso Dios lo alimentaba con un cuervo y todo. Tenía todo para que Elías quedara ahí. Pero también dice que la voz de Dios le dijo: ¿qué haces aquí? Salte y vete a ungir a Eliseo. Y vete a ungir al siguiente rey. Lo sacó de la cueva, iglesia. Dios no te apapacha en tus cuevas. Entendamos por cueva esos lugares, iglesia, donde nosotros nos refugiamos para sentirnos falsamente seguros. Entonces, muchas veces nosotros duramos en esos lugares. ¿Por qué? Porque no permitimos que la palabra de Dios nos saque de ahí. Queremos que alguien más nos saque. Es más, anhelamos que venga el pastor con todo su corte celestial a sacarnos de ese lugar. ¿Y tú crees que yo tengo la capacidad de la Biblia, iglesia?
Yo no puedo, porque yo no soy el Espíritu Santo que redarguye. Yo no soy el Espíritu Santo que anima. Si tú no te permites a través de la Biblia ser redarguido y animado por ella, no hay poder humano que te saque de una depresión, que te saque de un desánimo, que te saque de un bache que te tiene ahí tumbado. ¿Me entiendes así, iglesia? Ahora, fíjate nada más, no solamente fue Elías quien estuvo en una cueva, también hay muchísimas cuevas habitadas por israelitas, ¿eh? Si tú pones ahí personajes de la Biblia que se metieron en una cueva, hay muchos, hay para aventar para arriba. Hay incluso un pueblo entero que se metió a la cueva. Ahí en Jueces capítulo 6, si tú lees ese capítulo, te dice que porque tenían tanto miedo a los madianitas, los de Israel se metían en cuevas. Y ahí vivían dentro de cuevas. Lugares fortificados también les llamaban. Entonces, iglesia, fíjate nada más. Israel viviendo en cuevas porque le tenía miedo al enemigo. Cuando toda la escritura se la pasa diciendo, no tengas miedo. Uno de los libros que más repiten, no temas, es Josué. ¿Cierto o no? De Josué, ¿qué libro sigue? Jueces. Qué interesante, que todo un libro les dice, no temas, y el inicio de los inicios del capítulo 1 de Jueces, del libro de Jueces, dice que se metieron en cuevas por miedo. ¿Por qué, iglesia? Olvidaron las palabras del Señor. Y vivimos temporadas tan largas como nosotros lo deseemos, ¿eh? David vivió en la cueva de Adulam en varias ocasiones, y tú y yo lo estamos observando ahora, que regresó al lugar de donde lo sacaron. Lucas 9:62 dice, perdón, no. Primero Juan 21:1 al 14. Voy a ir deteniéndote. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Hasta ahí, Gerard, gracias. Ahora, si observamos esta escena, iglesia, vemos a Pedro. Y Pedro dice, voy a pescar. Pero parecería un día cotidiano para Pedro, pero tú y yo sabemos que esta escena fue después de todo lo que ocurrió con Cristo, después de haberlo seguido, después de haberlo visto hacer tantos milagros, incluso de haberlo crucificado. Entonces Pedro regresó al mismo lugar de donde Dios lo tomó, porque hay una narrativa, la llamada pesca milagrosa. Cuando Jesucristo llama a Pedro, hace lo mismo, una escena casi calcada. Pedro estaba en el mar, le pide a Pedro Jesús pide a Pedro su barca como púlpito, le dice, déjame tu barca, retíralo un poco porque la gente se agolpaba, les predica desde la barca, hace milagros desde la barca, y luego Pedro dice que se meten al mar y es donde Dios le da la instrucción, echa la red a la derecha. Y sacan la pesca milagrosa. Pedro se inclina y le dice, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y Dios le da la promesa, yo te voy a hacer un pescador de hombres si me sigues. Y a partir de entonces Pedro lo siguió, pero volvió al lugar de donde Dios lo sacó. Lo mismo que nuestro personaje de estudio. David regresó al lugar de donde Dios lo sacó. Iglesia, tú y yo vamos a estar en el mismo lugar que Pedro y que David todas las veces que nos saque que nos regresemos de donde nos saque. ¿De dónde te sacó Dios? Y creo que es un autoexamen que tendríamos que hacer frecuentemente. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Nos sacó de vicios? ¿Nos sacó de prisiones mentales? ¿De prisiones espirituales? ¿De dolores del alma? ¿De qué te sacó el Señor? Porque
si tú y yo reconocemos que el Señor nos rescató de algo, tenemos que asegurarnos que sigamos viviendo ese rescate y que no regresemos del lugar de donde nos sacó. Porque cuando nosotros volvemos pasos atrás, estamos, iglesia, retrocediendo y perdiendo el tiempo de la voluntad del Señor. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, ¿qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Quién lo dijo, iglesia? Pablo, y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y vamos a repetirlo fuertemente esta última parte. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y tú y yo podríamos decir, bueno, Pablo lo dice porque le convenía. Porque si volvemos los ojos atrás, viendo la historia de Pablo, ¿qué pasó con Pablo, iglesia? Pablo era un perseguidor de la iglesia, un mercenario de la fe, era un tremendo. Y dirías, claro, le conviene a Pablo decir que nos olvidemos de lo de atrás. Pero no solamente le conviene a Pablo, también te conviene a ti, hermano. A ti y a mí nos conviene hacernos de un lado de lo de atrás. Olvidar lo que queda atrás, porque si nos pasamos mirando hacia atrás, iglesia, no podemos avanzar. Es como cuando tú vas en un carro, iglesia, si te la pasas mirando hacia atrás, ¿qué puede pasar? Puedes lastimarte, puedes chocar. Para que tú conduzcas y llegues a un destino, necesitas tener tus ojos al frente. Amén, iglesia. Necesitamos tener la mirada enfrente. Fíjate, hay un versículo que dice: no hay sabiduría en decir que los tiempos antiguos son mejores que estos. Y es un versículo que me he estado teniendo que repetir yo en este tiempo que yo estoy viviendo. No puedo decir, yo antes, cuando yo no tenía esta enfermedad, hacía y deshacía. Iglesia, no hay sabiduría en pensar lo que pasó antes. Lo que pasó antes ya fue. Estoy aquí y necesitamos tener la mirada enfrente. Amén, iglesia. Porque cuando tenemos nuestra mirada atrás es cuando fracasamos. Yo aprendí una frase que me ha ayudado muchísimo a centrarme. Quien tiene la mirada en el pasado condena su presente y maldice su futuro. Quien tiene la mirada muy clavada en el pasado. Porque Dios siempre dice que Dios quiere que nosotros olvidemos el pasado porque Él hace cosas nuevas en el presente. Amén. Eso es lo que siempre Dios ha buscado en nosotros. Fíjate lo que también dice Génesis 19:17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Alguien recuerda a quién se lo dijo? A Lot y a su familia, ¿verdad? Que fueron rescatados. Ojo, este mapa espiritual nos está mostrando algo. David fue rescatado de la cueva de Adulam. Elías fue rescatado de esa cueva. El pueblo de Israel. Pedro fue sacado de su trabajo para que pudiera conocer el reino de los cielos a través de Cristo Jesús. Y ahora vemos aquí a Lot, quien fue también rescatado, y a todos les dice: no mires, no vuelvas atrás, no vuelvas. Decimos los mexicanos, atrás ni para tomar impulso. Tenemos que avanzar, iglesia. Este reino que nos ofrece el Señor requiere avance, requiere pasos firmes, que estemos en constante avanzada. ¿Por qué crees, iglesia, que Dios, en esta armadura de Dios que nos da, hay un calzado del evangelio, iglesia? Algo que yo aprendí sobre la armadura de Dios respecto al calzado es que el calzado de los romanos, que fue en donde se basó esta analogía de la armadura de Dios, es que el calzado tenía ciertos como ganchitos en la suela, como el diseño perfecto para que las pisadas de los guerreros fueran firmes y se fueran como anclando, amarrando, pues. Y es porque, si ustedes han visto incluso en las películas, los romanos hacían ciertas formaciones, no sé si las has visto, con escudos, y el punto no era ser tan rápido, sino avanzar a paso firme. Y avanzaban juntos y no se echaban para atrás. La idea es seguir avanzando siempre, no tener retrocesos. Y la realidad, iglesia, es que no sé si tú te pase como a mí a veces, que digo, ay Dios, doy 2 pasos hacia el frente y como 10 para atrás. Y constantemente retrocedo.
Y ya cuando tenía cierto avance en la fe, de repente vuelvo a lo mismo y me siento constantemente en atraso. Y Dios me dice, te falta anclarte, te falta firmeza, te falta que tus pasos se anclen, se afirmen, que no tengas pasos hacia atrás. Y es una constante que Dios nos dice, no vuelvas atrás. De hecho, nuestro punto, iglesia, para quienes anotan, se llama Sin voltear atrás, valientes. Porque nuestra serie se titula Valiente. Y los valientes no vuelven atrás y los valientes no tienen retroceso. Son guerreros de avanzada. Amén, iglesia. No mires hacia atrás, le dicen a la familia de Lot. Y lo interesante es esto. Escapa por tu vida. No mires atrás, ni te apartes. Palabras claves. Escapa por tu vida. No mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Ni pares. Y es algo que también Dios nos repite a nosotros. Iglesia, escapa por tu vida. Huye por tu vida. Necesitamos guardar, porque es lo que siempre he querido del Señor, preservar nuestra vida. No mires atrás. No mires atrás, ni para contemplar las glorias pasadas, ni para avergonzarte del pasado. Porque si tienes tan clavada tu mirada en el pasado, iglesia, no hay avance en el futuro. Tenemos que poner, dice la Biblia, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Cristo, en Él. Y Él no tiene la mirada en tu pasado, iglesia. Tú sí, porque ¿qué pasa con nuestro pasado? Muchas veces nuestro pasado nos avergüenza. Muchas veces nuestro pasado, iglesia, trae dolor a nuestras vidas. Y Dios no quiere eso. Dios murió para que las cosas viejas pasaran y he aquí todas hechas sean nuevas. Amén. Versión Hugo Valero. Mira lo que dice también Números 11:15. 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Gracias. Y en esta lectura dice, nos acordamos de lo que comíamos. ¿Dónde tenían la mirada los israelitas, iglesia? Antes yo hacía esto y aquello. Iglesia, no hay sabiduría en decir los tiempos pasados eran mejor que estos. Aún en la iglesia, ¿no? ¿Te has escuchado a pastores o hermanos viejitos que no, antes se cantaban esos, antes hacíamos tal cosa? Bueno, no hay sabiduría. Estás en el presente y tenemos que darle gloria al Señor en este presente. Debiste aprovechar mucho esos tiempos pasados. Yo, iglesia, que tuve un pasado muy bonito en mi fe. Y yo crecí en una iglesia pentecostal, muy conservadora, por cierto, ¿eh? No éramos de estas iglesias de como que tengan, no sé, prejuicios sobre los pentecostales. Éramos muy, muy conservadores, de esos de que las mujeres de este lado con velo, los hombres de este lado. O sea, era muy conservadora la situación. En quien pasaba al púlpito, hermanos, era porque estaba sacrosanto, porque era un lugar, híjole, muy, muy importante. Yo crecí en un ambiente así. Amábamos ir al día de Pentecostés y bueno, ¿qué más les puedo contar de mi pasado? Pero yo tengo que en mi corazón decir, no puedo decir aquellos tiempos eran mejores que estos. Sobre todo en la situación que yo me encuentro, yo podría y tengo la tentación de decir, ay, antes era otra cosa. Pero iglesia, estamos en este presente. Sea cual sea tu escenario, tú y yo tenemos que buscar ver el rostro del Señor. Tú y yo tenemos que buscarle ver. Amén, iglesia. No vivir del pasado. Los israelitas vivían de su pasado. Y decían, comíamos melones, comíamos ajos y cebollas, comíamos pasado. Tenían tan presente su pasado. El que tiene presente su pasado, condena su futuro. Números 14:4 dice, y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué querían? Regresar. Regresar del lugar de donde Dios lo sacó. David regresó del lugar de donde Dios lo sacó. Pedro regresó del lugar de donde Dios lo sacó. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos la misma tendencia. Si le pasó a David y le pasó ya se me fue, ¿a quién más le pasó? A Elías. Si le pasó a un pueblo entero, ni modo que a ti y a mí no nos pase eso. Claro que nos puede llegar a pasar regresar al lugar de donde Dios nos sacó.
Lo que tenemos que hacer es asegurarnos, iglesia, de que vivamos en la libertad con la que Dios nos hizo libres. Asegurarnos de no quitar nuestros ojos del Señor y vivir en avanzada y no en retroceso, no regresar. Las regresiones no vienen de Dios, iglesia. Regresar no podemos. Tenemos que asegurarnos avanzar. Regresar no podemos. Hay una historia de un capitán que les habían quitado a su nación una gran parte de su tierra. Y entonces él se armó de un ejército, pero para llegar a esa tierra tenían que ir en barcos. Entonces llegan en barcos a ese lugar y la primera orden que les da el capitán es: quemen los barcos. Oye, pero ¿cómo vamos a quemar los barcos si no solamente es la única manera de llegar, capitán, sino también la única manera de regresar? Exacto. Estoy eliminando el hecho de que vayamos a regresar. No vamos a regresar, venimos a ganar. Venimos a recuperar, no venimos con la posibilidad de regresar. Hay un canto de los pentecostales que dicen: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Ahorita veo como trabado a Carlos porque su espíritu bautista me repele. Bien, iglesia. Dios no nos trajo para volver atrás, nos trajo para ganar y para poseer. Amén. Eso es lo que hacen los valientes. Punto número 2, versículo 15. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Clavando nuestra mirada, meditando ahí, abriendo nuestro corazón, ¿qué podemos ver, iglesia? Vemos a un rey con un ¿qué? Deseo, con un anhelo, con una necesidad, si tú lo quieres, pero es un antojo de David, ¿verdad? Quiero esto, ¿cómo quisiera? Ahora, ¿por qué lo anhelaba tanto? Recuerda que David creció en Belén. Entonces él anhelaba el beber del agua que en alguna vez en su infancia había bebido. Pero vamos a poner una mirada espiritual sobre este texto. Si lo resumimos, este texto sería el anhelo del rey, ¿no crees? El anhelo del rey, porque era un deseo que el rey tenía. ¿Y esto qué puede ministrar en mi alma? Bueno, que tu rey también tiene un anhelo, iglesia. El anhelo de David era un antojo, un mero antojo de un agua. El anhelo del rey era un antojo del agua, pero ¿cuál es el anhelo de nuestro rey, iglesia? ¿Tú cuál crees que sea el anhelo de nuestro rey? La salvación. Ese es el más grande anhelo del rey. ¿Qué podría anhelar un rey como nuestro rey? Que todo lo tiene y que todo posee y de todo es dueño. ¿Qué podría anhelar? Yo sí tengo un anhelo, iglesia, porque evidentemente ocupo un anhelo. Diría, mi anhelo más grande es estar sano. ¿Cuál sería tu anhelo? Pero Dios no necesita sanidad, no necesita provisión, no necesita fuerza, no necesita nada. Él es perfecto. ¿Qué significa la palabra perfecto, iglesia? Que no necesita cambios, mejoras ni desarrollo. Es perfecto. No necesita desarrollar nada, cambiar nada, nada. Entonces, iglesia, ¿cuál sería el anhelo de alguien que lo posee todo? Pues el corazón de Dios se revela en la palabra de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios? En 1 de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere ¿qué? ¿Qué quiere, iglesia? Todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí hay al menos dos cosas que observar: salvación y conocimiento, iglesia. Él desea que seas salvo y desea el conocimiento en tu corazón. Lo desea. Porque Él posee todo, no necesita nada. Él es un ser sin necesidades. Vino a la tierra a experimentar necesidades. ¿Qué necesidades experimentó en la tierra, iglesia? Bueno, muchas. Desde las físicas hasta las morales, ¿no? Tenía necesidad de que lo aceptaran, no lo aceptaron mucha gente. Y también tenía la necesidad de amar y de ser amado. Había muchas necesidades en Jesús, pero una vez que el Señor lo glorificó y lo resucitó, iglesia, ¿Jesús tenía necesidades físicas? Ninguna.
No, no, no. Él habita, iglesia, en la gloria. Y ojalá y podamos dimensionar un poquitito con nuestra mente finita, entender lo infinito que es nuestro Dios, el cual está rodeado de gloria, de perfección, de santidad, de luz. Y donde Él habita, iglesia, no tiene necesidad de nada. Amén, iglesia. Sin embargo, algo late en su corazón. Algo late en su corazón. Y es por tu salvación. Es por nuestra salvación, iglesia. Él nos observa, iglesia. ¿Y tú crees que Él dice, ay, yo anhelo que todos se congreguen? ¿Ese es el anhelo de Dios? No. Es un rasgo, sí es un síntoma de que estás conectado con Dios el congregarte, sí, pero no es el todo, iglesia. O sea, Él no dice, ay, estoy muy contento porque están aquí. No, iglesia, porque a lo mejor estás dormido, estás distraído, estás con tu mente dispersa y eso no garantiza que estés aquí. No es una garantía. El que estés aquí no significa que eres salvo. Ojalá y eso también se nos quede clavado. Por favor, entiende, iglesia. El que tú vengas aquí, es más, el que tú te identifiques con la denominación cristiana, bautista, pentecostal o presbiteriana, sea la que sea, no te garantiza que tú eres salvo. No te garantiza, iglesia. Y Dios no dice, ay, estoy muy contento porque fíjate que, ay, él era testigo de Jehová, católico, mormón, ya es cristiano bautista. No, qué felicidad para mí. No, iglesia. El anhelo de Dios es tu salvación, no tu membresía. El anhelo de Dios es tu salvación, no tu membresía. El anhelo de Dios, según este texto, es que conozcas la verdad. Ese es el anhelo de Dios, iglesia. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Biblia. No hay otro medio. ¿Cómo podemos? Viniendo a PIP. ¿En PIP conoces la verdad, iglesia? No. No, 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 no. No podríamos, iglesia, tener la arrogancia de decir que en PIB está la verdad. No es así. Nosotros, iglesia, tenemos que reconocer que la verdad es Cristo y la verdad está impresa en la Biblia. Y ahí está Cristo, en la Biblia. Y cuando tú y yo nos acercamos a la Biblia, iglesia, Dios ahí sí se pone muy contento, ¿eh? Ahí sí te puedo garantizar que cuando tú agarras la Biblia, no solo por religiosidad, ni para cumplir, ni para satisfacción moral, cuando tú la agarras con el objetivo de conocerle, Dios se contenta. Pues ese es mi anhelo, que me conozcas. Mi anhelo es que conozcas quién soy, que conozcas la verdad. Mi anhelo es el conocimiento. Entonces, iglesia, el anhelo de Dios es la salvación y el conocimiento. El anhelo del rey que estamos estudiando era un traguito de agua de un pozo en especial. Pero el anhelo de nuestro Dios es nuestra salvación y el conocimiento. Ezequiel 33:11, vamos a conocer lo que no quiere. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Gracias. Ahora escuche, iglesia, esto nos responde, al menos a nosotros los de las mentes maquiavélicas, las que maquinamos cosas así bien raras. No sé si tú lo has pensado o soy el único raro aquí, pero yo siempre he pensado, oye, Señor, si tú sabes perfectamente quién es malvado y quién es una persona mala, impía, que hace daño, que hace maldad, ¿por qué no le quitas la vida? Vamos a pensar, iglesia, vamos a irnos a extremos. ¿Te acuerdas de este presidente, bueno, que se autonombraba rey de cierta nación allá en el oriente y que era malvado, era un malvadote, que incluso decían que a su esposa, para castigar a sus empleadas, les echaba agua hirviendo? O sea, eran gente cruel y malvada, malvada. Y uno diría, ¿por qué no les quitas la vida, Señor? Si tú ya sabes quiénes son. ¿Por qué no le quitas la vida al violador de niños? ¿Por qué no le quitas la vida al corrupto político o al político corrupto? ¿Por qué no? Y así sería más fácil. Les quitas la vida, dejan de ser malvados y dejan de dañar a la gente. ¿Por qué no? Porque aquí lo dice, yo no quiero la muerte del impío. Ahí lo dice, ¿no? En Ezequiel, no quiero que muera el impío. No quiero.
Es decir, nos revela el corazón de Dios. Aquí yo revelé el mío, ¿verdad? Mi corazón sí es malvado como para pensar que ojalá y se mueran los malos. Pero es mi corazón malo, carnalote. Pero el corazón de Dios no es así. El corazón de Dios es: yo no quiero que muera el impío. Tú sí, porque batallas con la carne y el pecado, pero yo no quiero que muera el impío. No para que siga siendo impío, entendemos eso de la santidad de Dios. No es, no quiero que muera para que siga siendo malo. No, no quiero que muera, antes quiero que se arrepienta. ¿Lo entiendes así conmigo, iglesia? Ahí lo dice, no quiero que muera el impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque no moriréis, oh casa de Israel. Entonces nos dice lo que no quiere que pase en el impío, pero también nos dice lo que sí quiere, que vuelva de sus malos caminos. Entonces, amada iglesia, esta palabra nos muestra el anhelo del rey. El anhelo del rey es que el impío viva y vuelva de sus malos caminos. Segunda de Pedro 3:9 también dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. amén, esto parece un versículo muy parecido al que leímos, no queriendo que ninguno perezca. En el otro fue empático en decir que el impío. Pero aquí universaliza y dice: no quiero que ninguno perezca. No solamente el impío, no quiero que nadie perezca, sino que todos, una vez más, en general, universal, que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento, iglesia, está implícito, es de personas que somos pecadoras. Y uno, para poder experimentar el arrepentimiento, es uno reconocer que somos pecadores. Ahí comienza el arrepentimiento. Porque muchas de las cosas que hacemos ni siquiera la vemos como pecado. Ni siquiera en nuestra mente están pensadas como pecado. Por eso lo primero que tiene que entender el hombre para reconocer que es pecador, iglesia, es entender qué pecado cometió. Y para que nosotros conozcamos qué es pecado y qué es no, ¿qué crees que tienes que hacer, iglesia? Biblia. Lo estuvimos estudiando en la mañana, iglesia. Todo el Antiguo Testamento está plasmado en las leyes. Las leyes. Y luego el cristiano dice: ay, bueno, pero ya no vivimos en la ley, vivimos bajo la gracia. Y es una verdad muy a medias. Una verdad que necesitamos llevarla a la luz de la Biblia, porque dice la palabra de Dios que Él vino a abrogar la ley, iglesia. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. La ley, iglesia, me encantó lo que nos dijo el hermano Rubén Chapa en la mañana. La ley de Dios nos muestra el carácter de Dios. Porque la ley de Dios es justa como Dios es justo. La ley de Dios es santa como Dios es santo. Es recta como Dios es recto. La ley nos muestra a un Dios bueno. La ley nos muestra, iglesia, qué es ser bueno y qué es ser malo. Si no fuera por la ley, no sabríamos qué es maldad, como lo dijo Pablo. Pues la ley me muestra qué es malo, porque al transgredirla me muestra: estás haciendo mal. Imagínense que no hubiera ley. Vamos a pensar, no existe la ley. Entonces tampoco existirían los malos y los buenos. Porque no hay medida de que eres malo. No hay medida de que eres bueno. Entonces, iglesia, cuando dice no vino a abrogarla sino a cumplirla, no significa que Dios te dice: no te preocupes por la ley, porque yo ya la vine a cumplir y tú ya no tienes que hacerlo. Eso es mentira, iglesia. No, no es cierto. Porque, a ver, ¿quién en cuanto aceptó a Cristo ya puede matar? ¿Quién en cuanto aceptó a Cristo puede adulterar? Los 10 mandamientos es: no mates, no robes, no adulteres. Bueno, ¿ya son aparte? No, siguen siendo. Siguen siendo, iglesia. Entonces, amada iglesia, tú y yo tenemos que ver la verdad en la Biblia. Tenemos que encontrar en ella la verdad. Amén. Bien. ¿En dónde me quedé, hermanos? El anhelo del rey. Queriendo. Ok. Gracias. Bien, el arrepentimiento
Solamente lo vamos a conocer a través de saber que estoy mal en un pecado. Y el pecado lo voy a conocer a través de la Biblia que me dice en qué fallé y por qué es pecado. Ahí es donde voy a encontrar, pues entonces soy pecador. Pero si no leo la Biblia, hay cosas que yo no voy a saber que son malas. Yo no voy a pensar que sean malas. Iglesia. Fíjate, cuando yo era chiquito recuerdo a mi maestra Ruth de mi escuela dominical que nos decía, nos leyó un versículo que dice que cuando tú le dices a una persona, ay, qué bonita blusa, y luego te volteas y dices, está horrenda. Es un pecado y nos hablaba sobre eso, sobre decir una cosa enfrente y luego voltearte. Y era un texto bien claro. Y yo decía, wow, imagínate. Yo no sabía que era malo decirle que era a alguien una cosa buena y luego voltearme y decir que no. Y Dios me está mostrando que eso es malo, ¿no? Entonces, iglesia, Dios me va a mostrar a través de la Biblia lo que es pecado. No te preocupes, porque muchas veces llega la gente conmigo, pastor, ¿es pecado ver esta película? No la hagas, o sea, ¿cómo yo te voy a decir que es pecado? ¿Es pecado ir a tal baile, pastor? ¿Es pecado tal banda? ¿Es pecado tal cosa? No, si no la lees, si no lees la Biblia no te va a redarguir y no te va a convencer de qué. ¿Convencer de qué, iglesia? De pecado, de justicia. O sea, no te va a convencer de que lo que tú vas a hacer está mal. Y entonces dependes de que el pastor te diga, así no te vistes, no vayas a esa fiesta, no tomes esa bebida, no bailes con esos pasos. No, iglesia, porque eso sería otra cosa. Si estás de acuerdo, sería otra cosa. Entonces dependerías mucho de la instrucción pastoral en lugar de la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Punto número 3 y último, iglesia, ya para que todos nos vayamos a comer ese delicioso pozole que están haciendo abajo. Versículos 16 y 17. Hazañas de valientes se llama nuestro tercer punto. Primer punto, ¿cómo se llama, iglesia? Sin volver atrás, valientes. 2, el anhelo del rey. 3, hazañas de valientes. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y se narra esta hazaña, y a lo mejor tú y yo digamos, ay, bueno, pero ¿dónde está la hazaña? Bueno, si recuerdas, leímos una lectura panorámica donde dice que los filisteos estaban apoderados de esa zona de Belén. Entonces, lo que hicieron fue una hazaña. Solo por ese vaso de agua, solo por ese trago de agua que se le antojaba al rey, hicieron unas grandes hazañas. Y iglesia, ¿en qué nos ministra aquí este texto? De que estos hombres hicieron hazañas. Bueno, porque la palabra de Dios constantemente nos recuerda que tú y yo debemos hacer muchas hazañas. Y es más, fuimos creados para las hazañas. Mira lo que dice su palabra en Salmos, un salmo bien chiquito, Salmo 60:12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas. Dios quiere que tú y yo experimentemos esto de los valientes, hacer proezas. Que tengamos vidas en proezas y no vidas, esas vidas seguras, vidas, ¿cómo decirlas, iglesia? Como apáticas, sino que nosotros podamos ver las proezas de Dios en nuestras iglesias, en nuestras familias. Esperemos que a través de la Biblia entendamos qué es una proeza, porque a lo mejor tú puedas decir que esto no es una proeza, conseguir un vaso de agua. No, pero si ves el escenario completo, dices, sí fue una gran proeza. Sí fue una proeza. No es lo que estás haciendo, sino todo lo que sucedió para lo que estás haciendo. Es una proeza. Ahora, vamos a entender lo que la Biblia nos explique. Ya el Salmo 60:12 nos da un punto de partida. Dice, en Dios haremos proezas. Es un punto de partida. ¿Qué más? ¿Qué más sobre las proezas? Hebreos 11:32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gracias. Igual nos da un listado de personajes que hicieron proezas según su escenario, según su contexto, según el conocimiento de Dios en sus vidas. ¿Cierto o no? Si tú observas, cada uno de estos personajes no hizo lo mismo. Ninguno de ellos dice que su proeza fue sacar agua de un pozo para un rey. Todos tuvieron una proeza muy diferente. Por ejemplo, Daniel, iglesia, ¿cuál fue la proeza de Daniel? Que entró en un pozo con leones y no se lo comieron. Es una gran proeza también en un horno de fuego. ¿Alguien más lo hizo después de Daniel, entrar y no ser comido por leones, iglesia? No, no, en el escenario que le tocó, eso hizo. Gedeón, iglesia, ¿qué proeza hizo Gedeón? Ganó una guerra que con miles y miles él venció con 300. Una gran proeza, según su contexto, según el escenario de su vida. Otro personaje que menciona ahí, ¿quién más, iglesia? Sansón. ¿Qué proeza hizo Sansón? Derrotó a los filisteos, se agarró de los dos pilares y le dijo: Señor, devuélveme la fuerza y esta vez será para tu gloria. Dios se la devuelve una vez más y rompe los pilares y es un mártir, uno de los mártires del Antiguo Testamento, porque se suicida y derrota a los filisteos. Pero fíjate, al final de su vida, que también ya estudiamos versículo por versículo ese preciosísimo libro de Jueces, recordamos que hablamos de este mártir del Antiguo Testamento que cometió muchos errores, muchos errores, bastantes desatinos, pero al final él comprende para qué fue creado. Y su objetivo fue la derrota de los filisteos y lo logra al final, al minuto último de su partido, pero lo logra. Y qué hermoso que el Señor se lo reconoce en este listado ahí en Hebreos, diciendo, hizo proezas. Es un héroe de la fe, es un valiente. ¿Por qué? Porque derrotó a los filisteos. Y su proeza, según su contexto y su vida que le tocó. Entonces, iglesia, así podríamos enumerar a cada uno de estos, pero la realidad es que nos muestra es que según el contexto y el escenario de tu vida, tú y yo tendríamos que hacer proezas. Proezas, iglesia, porque para eso fuimos creados, a eso fuimos llamados, a ver las proezas del Señor en nuestras vidas, según sea nuestro contexto y según sea el escenario de nuestras vidas. Vamos a terminar con este versículo, 1 Samuel 14, 1 al 14, voy haciendo pausas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Hasta ahí tantito, Gerard. Pongan atención, hermanos. Jonatán, el hijo de Saúl. Ya lo mencionamos, ya estudiamos verso a verso este libro también. Y en esa ocasión mencionamos, fíjate, Saúl utilizó toda su fuerza bélica, toda su autoridad como rey, para perseguir a quién, iglesia. A David. Y dice la Biblia que él estaba debajo de un árbol de granado. Él estaba cómodamente debajo de un árbol de granado. El enemigo atacando, el enemigo asolando, acosando a Israel, pero a él no le interesaba el enemigo, a él le interesaba su enemigo. ¿Y su enemigo quién era? David. Él estaba cazándolo. Pero dice la Biblia que Jonatán le dijo a su paje de armas, el que le cargaba las armas: vamos a pasar a la guarnición de los filisteos. A ver, vamos a seguir, a ver si aquí describe cómo era ese terreno. Creo que no, ¿verdad? Porque es una porción anterior. Es una porción anterior donde dice que para llegar a donde estaban los filisteos habían 2 despeñaderos, iglesia. 2 barrancotas, así, hondas. En el 4 dice. En el 4, a ver, léeme el 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Cené. ¿Qué te parece el terreno, iglesia?
O sea, no solamente se iba a enfrentar solo, porque él y su paje tendrían que enfrentar un ejército solos en un terreno completamente contrario a sus posibilidades. ¿Se requería ser valiente? Sí. Se requería de un valiente para hacer esta hazaña, esta proeza. Porque bien él pudo haber estado cómodo decir, yo no soy el rey, yo no tengo 600 en mi lado, porque dice la Biblia que Saúl estaba sentado debajo de un árbol de granado, ¿con cuántas personas? 600, todos con lanzas, pero no haciendo nada. Y este hombre dijo, no, yo voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Bueno, no de Jesús dijo en ese momento, pero sí de Dios. Entonces, iglesia, vamos a seguir la lectura, escuchen esto. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Y dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu Hasta ahí voluntad. tantito, gracias. Fíjate, hace un par de años cuando estudiamos este texto, hablamos de que el paje de armas tipifica al Espíritu Santo. Es una figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque efectivamente el paje de armas, iglesia, valga la redundancia, le cargaba las armas. Es decir, que le ponía a disposición de Jonatán las armas. Lo mismo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da, nos provee de las armas para ganar. Lo mismo, iglesia, Él nos acompaña. Le dice, haz lo que esté en tu mano hacer, Dios estará contigo. Y yo voy a pelear junto a ti. Nos da compañía. Así como el paje le dijo, yo voy a estar contigo, el Espíritu Santo dice, yo también voy a estar contigo. Es un paracleto, Él está con nosotros en las batallas. No las pelea por nosotros, está con nosotros, nos provee de las armas y nos acompaña en las batallas. Así que, iglesia, tenemos que ver que nosotros estamos en las mismas condiciones que cualquiera de estos personajes que acabamos de estudiar. Llámese Gedeón, llámese Daniel, llámese el que quieras, y que hicieron grandes proezas. Tú y yo estamos en el mismo punto porque contamos con un paje de armas más poderoso, el Espíritu Santo, iglesia, que viene a nuestras vidas a ayudarnos para ganar. Ojalá y entendamos ese principio, iglesia. Dios, iglesia, no va a pelear la batalla para ganar a tu familia. Tú la tienes que pelear. Él te va a ayudar, te va a proveer de las armas para ganar y va a estar a tu lado para vencer. Pero entiende, iglesia, hay peleas que tú y yo tenemos que hacer, que tú y yo tenemos que ejecutar. Amén, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Salvador, queremos agradecerte por esta serie, Señor Dios, la serie de Valiente. Padre, el valor, la valentía es un rasgo de carácter que tú quieres cincelar en nuestras vidas. Tú deseas, Señor, que la valentía, Señor, puesta en nosotros, nos lleve a experimentar victorias grandes, gloriosas, Dios. Victorias, Señor, que me benefician a mí en primer lugar, que te dan gloria a ti, pero me benefician a mí. Padre, ayúdame a no ser cobarde, porque tu palabra dice que los cobardes no heredarán el reino. Esa lista, Señor, que quizá yo diga, yo no soy idólatra, yo no me inclino a estatuas, pero ahí mismo, en esa misma lista dice, los cobardes. Señor Dios, yo no quiero un espíritu de cobardía, porque la Biblia dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía. Queremos ser valientes, esos valientes que hagan las proezas que en nuestro contexto y en nuestro escenario de vida, Señor, bendiga nuestra vida y a los que están a nuestro alrededor, Señor, y que te den gloria a ti. Padre Celestial, ayúdanos a reconocer el anhelo de nuestro Rey de Reyes. ¿Cuál es tu deseo? David anheló un trago de agua, pero tú qué anhelas, Dios. Nuestro Rey tiene también un anhelo y su anhelo es la salvación y el conocimiento de todas las personas. Señor, ayúdanos, Padre, a que eso sea nuestra más grande meta. Encontrarnos con el Dios Redentor y conocer a este Dios bueno. Ayúdanos, Señor Dios, y lo ponemos en tus manos,
a no voltear atrás, a no retroceder, porque tu palabra dice que el que pone sus manos en el arado, pero mira hacia atrás, no es digno. Señor Dios, tú siempre me has dicho que si volteo hacia atrás, puedo condenar mi presente. Ayúdame a tener mis ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. A no volver atrás. No me permitas regresar al lugar de donde me sacaste. David regresó a la cueva donde lo había sacado. Pedro regresó al barco a pescar de donde tú lo habías sacado. Y en un gesto tan hermoso de tu parte, Señor, te volviste a revelar casi de la misma manera como lo hiciste para sacarlo de ahí, con una pesca milagrosa. Solo así reconoció que se trataba de ti otra vez, Señor. Padre, no nos sueltes. Sácanos las veces que nos tengas que sacar de ese lugar donde nosotros siempre queremos regresar, como Israel que quiso regresar a Egipto. Gracias, Señor Dios, por tu palabra y haz eco de ella en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.